Muy buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida a la presentación del 10º reporte de inclusión financiera en Colombia, correspondiente al año 2020, elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades. Como es tradicional, este informe busca medir, a partir de información reportada por la oferta, el estado de la inclusión financiera alrededor de las dimensiones de acceso y uso, así como proveer insumos para el diseño de la política pública y el desarrollo de la regulación financiera. Para la presentación de este reporte nos acompaña el Superintendente Financiero de Colombia, el doctor Jorge Castaño Gutiérrez, y el director de Banca de las Oportunidades, el doctor Freddy Castro. Para iniciar, queremos darle la palabra al Superintendente Financiero, quien se va a referir a las perspectivas de la inclusión financiera para la reactivación. Bienvenido, doctor Castaño, adelante. Maritza, muy buenos días, un saludo muy especial para ti y por supuesto para todas las personas que nos siguen en nuestra plataforma para hoy mostrarles este reporte de inclusión financiera correspondiente al año 2020. Por supuesto, un saludo muy especial a nuestro coequipero y amigo, al doctor Freddy Castro, y a Banca de las Oportunidades y a los dos equipos que han logrado en un año tan difícil, un año de tantas exigencias, poder no solamente recopilar la información, sino generarle un valor agregado a nuestro país, con datos, con cifras que nos ayudan a entender cómo las políticas públicas en materia de inclusión financiera vienen avanzando con paso firme y con paso decidido. Desde esta perspectiva, entonces, quisiéramos nosotros como superintendencia dar ese primer paso en este lanzamiento en el reporte y contarles cuáles son nuestras perspectivas en materia de inclusión financiera. Un año que definitivamente va a quedar en la memoria de todos nosotros como un año de crisis sanitaria que nos puso a prueba a todos para mostrar lo mejor que somos capaces de adaptarnos, la capacidad de poder generar respuesta como un Estado y de crear políticas públicas efectivas y asertivas. Eso es un poco lo que queremos nosotros poderles comentar a ustedes en estos 10 minutos. Básicamente hemos preparado para este evento una presentación que nos ayuda a entender de la mejor forma cuáles son esas perspectivas. En primer lugar, quisiera avanzar diciéndoles que debemos pensar claramente en un escenario de reactivación económica. La inclusión financiera es fundamental en todo este proceso, entendido no como un fin, sino como un medio en donde a través del sistema financiero ampliado se puedan generar oportunidades a todas las personas, a todos los trabajadores independientes, a todas las familias, hogares, empresas que necesitamos se reactiven y logramos encauzarlos rápidamente a una buena condición económica. Yo creo que hay tres elementos fundamentales que debemos resaltar y está pasando a nivel mundial y Colombia no es la excepción gracias a las decisiones que desde el punto de vista de políticas públicas se han adoptado. Lo primero es, siempre hemos hecho énfasis, pero en este momento y en este año de coyuntura fue fundamental poder acelerar los servicios financieros para la población más vulnerable. No tenemos que traer a colación esas situaciones tan difíciles, tan dolorosas, en donde todas las personas, empresas, hogares hemos tenido o hemos estado tocados por los efectos negativos de la pandemia. Sin embargo, pagos digitales realizados a través de fuentes de dinero del gobierno nacional, créditos a las microempresas, a las pequeñas empresas, seguros de vida, apoyo a los trabajadores de la salud en la primera línea con mecanismos de protección personal, en fin. Muchas de esas actuaciones lograron mejorar o por lo menos detener esas condiciones adversas de una situación tan compleja como fue la crisis sanitaria. Y en la mayoría de los casos se mejoró el bienestar de la población que resulta ser la más afectada por la pandemia. Esa es una tendencia que es muy clara y es un elemento que tenemos que tener presente en estas políticas públicas de reactivación. Lo segundo, todos lo sabemos, nos tocó irnos a trabajar a las casas, nos tocó dejar de producir, nos tocó dejar de salir a las calles a ganarnos la vida, a trabajar en otra forma, a estudiar de otra manera. Ese es un proceso que necesariamente nos ayudó muchísimo y tiene un lado positivo en términos del uso y el conocimiento de herramientas digitales en todos los ambientes. Por supuesto, el uso de servicios financieros es uno de ellos. La profundización de esa digitalización es fundamental y esperamos que con este curso acelerado que se ha hecho durante el año 2020 se consoliden muchos procesos en el uso de las tecnologías, de plataformas, de interacción en un ecosistema que nos facilite cumplir ese propósito de crecimiento económico utilizando un sistema financiero y utilizando todos los beneficios que se otorgan a través de la inclusión financiera. Y un tercero
Es un poco en línea también con lo que hemos venido definiendo. Las políticas públicas tomaron demasiada relevancia en términos de cómo se coordinó, cómo se planeó tanto el sector público como con el sector privado para enfrentar de una manera muy rápida, de una manera muy eficiente todos los desafíos que se presentaron durante el año 2020. ¿Qué requerimos? Requerimos entonces seguir avanzando en esa provisión complementaria de bienes públicos y de bienes privados para enfrentar los retos de la población con menos ingresos y de las micros y pequeñas empresas. Las cosas no han terminado, la pandemia sigue presente, los retos siguen presentes. El escenario hacia adelante es un poco más optimista, estamos todos esperando muy buenos datos de reactivación económica como ya lo venimos viendo, pero resulta fundamental que estas políticas públicas sigan siendo un eje de interacción para poder consolidar los avances que durante el año 2020 se llegaron a presentar. ¿Cuáles son los que creemos nosotros en materia de reactivación económica e inclusión financiera más importantes que hay que hacer énfasis? Lo primero es definitivamente la reacción del gobierno nacional en las definiciones de políticas públicas que se han venido adaptando en términos de inclusión financiera son acertadas y muy efectivas. Tenemos que reconocer esa condición como punto de partida. ¿Y acertadas y efectivas para qué? Para poder ayudar a enfrentar estos efectos negativos de la pandemia en todas las dimensiones, en la protección del ahorro, en el acceso a financiación, en poder disponer de mis recursos, recibir los subsidios, poder utilizarlos para el día a día en mis transacciones. Y estas tres gráficas nos muestran solamente una pequeña forma en cómo se dieron esos pasos tan importantes durante el año pasado. Claro, las restricciones a la movilidad y las medidas del distanciamiento social nos estaban llevando a un escenario en donde las transacciones presenciales pues naturalmente deberían caer. Eso se esperaba. Pero lo que estamos viendo con muy buenos datos y con muy buena posición positiva en términos de crecimiento es cómo el número de transacciones por tipo de canal, principalmente en los digitales, aumentaron de manera significativa. Hubiese podido pasar que caen las transacciones presenciales como era esperado, pero no necesariamente un aumento en las transacciones. Pero sucedió todo lo contrario. Claramente, el número de transacciones en canales digitales crecieron a una tasa del 62, casi el 63%, un muy buen indicador que nos ayuda a nosotros a hacer uso eficiente, seguro de una inclusión financiera en nuestro país. La transformación digital de la banca, por supuesto, apoya todo este escenario desde años atrás. Venimos trabajando y creemos que la transformación digital hará más competitivo la oferta de productos y servicios financieros en nuestro país. Se le permitirá a través de la transformación digital acceder a más personas a costos más eficientes y eso lo estamos viendo. En muchos casos, el número de transacciones asociadas a productos digitales, en el número de transacciones en sí misma creció de manera muy importante. Mientras en el año 2019 veíamos 90 millones de transacciones asociadas a productos digitales, durante el año 2020 este número aumentó a cerca de 216 millones de transacciones. Entonces estamos hablando de que había un escenario propicio para que las ideas de política pública, las decisiones de política pública se apalancaran y mostraran estos datos tan positivos en donde aumentó el número de transacciones asociadas a productos digitales, sobre todo en algunos segmentos que quiero entrar a hacer énfasis. La tercera gráfica a la derecha de esta presentación, pues básicamente nos muestra cómo las decisiones acertadas del impulso de programas como las transferencias monetarias del gobierno claramente dispararon de alguna manera la utilización de depósitos electrónicos. Pero lo más importante de todo esto es que no necesariamente ese dinero se recibe por parte de los beneficiarios de estos subsidios, pero no se retiraba de manera automática, sino que mucho de este dinero se queda dentro de un ecosistema y esto es muy favorable, es muy positivo. Ayuda a crear historial, ayuda a conocer de mejor forma el comportamiento de los beneficiarios de esos subsidios. ¿Para qué? Para poder desarrollar mejores productos, para permitirles el acceso a otro tipo de inclusión dentro del sistema financiero. Así que definitivamente el valor de las transacciones realizadas en los depósitos electrónicos nos muestran un porcentaje muy importante en donde se recibieron transferencias, donde se enviaron transferencias y como proporción en términos de billones de pesos del total de transacciones aumentaron del 2020 frente al 2019. Otro elemento fundamental que es básico en toda esta reactivación económica está asociada a cómo el sistema financiero aumentó su participación cerca del 94%
de los municipios del país vieron aumentar los puntos de contacto, fortaleciendo así un ecosistema financiero y facilitando esa integración que se requiere entre los consumidores y el uso de recursos. Nos sigue faltando una tarea importante en materia de uso, pero estos son los pasos correctos en la dirección correcta para asegurarnos que esto se pueda consolidar hacia adelante. Hay un escenario propicio para esto. Vamos en las cifras que estamos compartiendo y que seguramente vamos a ver en más detalle cómo los corresponsales y los datáfonos generaron un aumento muy importante a nivel nacional. Como era de esperarse, las oficinas y los cajeros unas reducciones en términos de puntos de contacto. Pero lo más importante de esta diapositiva está asociada a que principalmente el número de puntos de contactos físicos por cada 10.000 adultos se dio de mayor o aumentó con mayor importancia en los municipios rurales y rurales dispersos. Ese era un propósito que nos habíamos acometido todos hacía unos 2 o un año en términos de cómo llegar a esas zonas con más lejanas de nuestro país. Por lo tanto, aquí lo estamos viendo cómo aumentó y esto facilitó de alguna manera esa integración en el uso de recursos entre consumidores y ese ecosistema. Por supuesto, crecen los puntos de contacto en todos los municipios de nuestro país, pero la mayor presencia financiera la estamos viendo de manera muy importante en municipios rural disperso y rural, como lo estamos viendo aquí en esta diapositiva, frente a lo que sucedió durante el año 2019 versus 2020. El 2020 entonces fue un año muy interesante en términos de esa cobertura en los diferentes municipios y en aquellos sobre todo los más alejados. No solamente inclusión financiera es hablar de pagos, no solamente inclusión financiera desde el punto de vista de la política pública está asociada a simplemente créditos, sino también a cómo logramos de alguna manera mitigar riesgos derivados de diferentes situaciones. La pandemia claramente es el mejor ejemplo que nos permite entender cómo, en términos de transmitir esos riesgos a quien tiene una mejor capacidad de asunción, todavía tenemos una tarea muy larga. Por supuesto, la pandemia está afectando de manera significativa mayores tasas de mortalidad, tenemos unos mayores niveles de impagos, los ingresos laborales están y se siguen viendo afectados. Los trabajadores de la salud necesitan una protección que están al frente del manejo de toda esta situación tan importante como se ha venido dando. Y por supuesto el confinamiento nos ha llevado a menores riesgos y desde esa perspectiva, pues cómo compensamos a los consumidores financieros. Todo este entorno de pandemia entonces nos lleva a otra reflexión adicional en una dimensión diferente en donde seguimos viendo un reto estructural en términos de aumentar el volumen de microseguros y las pólizas que se diseñan para esa población más vulnerable y de microempresas y pequeñas empresas. Aquí hay unos datos absolutamente relevantes que lo dejamos solamente para entender que hacia adelante la tarea tiene que seguirse haciendo en un mayor esfuerzo en el diseño de productos tal vez más sencillos, tal vez más livianos, que ayuden a que esa cobertura de riesgos en la población de menos ingresos y las microempresas y pequeñas empresas evolucione de una mejor manera. Durante el año 2020, solamente el 2% de las primas emitidas se clasifican dentro de la categoría microseguros. Es muy importante entender cuál es esa satisfacción de los clientes. Tal vez allí llamamos la atención en términos de tasas de rechazo de los siniestros y los números de quejas por pólizas vigentes que en realidad están por encima del promedio de la industria. Y en los seguros masivos, la apuesta tiene que estar centralizada en la digitalización. La industria aseguradora debe avanzar también en ese proceso de mejorar toda la cadena de servicio. Los seguros masivos pues son un mercado consolidado, pero necesitamos mayores herramientas no presenciales para mejorar su comercialización. Los seguros no son un lujo, los seguros son una necesidad que nos ayudan a poder mitigar muchos de los riesgos que de manera individual no estamos en capacidad de soportar, pero que una compañía de seguros sí tiene esa capacidad de poderlos atender y eso es bienestar para todos los colombianos. Eso es inclusión financiera y por eso la dimensión de los microseguros y los seguros masivos resulta tan relevante. Ya finalmente para cerrar creo que hay 8 elementos de acciones concretas que debemos continuar acelerando el paso. Sistemas de pagos instantáneos. En el mundo la discusión hoy en día es cómo tenemos más acceso, más innovación, más efectividad, más eficiencia, también hay que decirlo, unos costos mucho más razonables en términos de cómo trasladamos el dinero
de un lugar a otro, cómo hacemos pagos de una manera instantánea, de una manera fácil, de una manera segura, por supuesto. Aquí el reto ya de una regulación que se puso en marcha para este año. Esperamos que el reporte del año entrante muestre los resultados en términos de avance en materia de acceso y utilización de sistemas de pagos instantáneos. Los corresponsales móviles y digitales, gran apuesta, y seguimos trabajando en esto específicamente en aquellas zonas con baja cobertura de redes de comunicaciones. Necesitamos un servicio funcional allí y la necesidad de crear esos corresponsales móviles digitales ya está dada en la regulación. Necesitamos seguir avanzando entonces en esas decisiones por parte de la industria como se ha venido haciendo hasta ahora. Apertura digital de productos. Ampliemos los productos que apliquen ese proceso simplificado. No es solamente para abrir una cuenta de ahorros o un depósito electrónico. Podemos tener esa posibilidad de apertura digital a través de lo que conocemos todos como el SARLAF 4.0. No es asumir más riesgos, es cambiar la forma en que se gestionan esos riesgos. Hoy hay mucha más información, la tecnología es mucho más accesible y esos beneficios debemos trasladárselos a los consumidores financieros en simplificación de trámites. Open Banking, en unión con el Ministerio de Hacienda y la Unidad de Regulación Financiera, pues ustedes conocen muy bien cómo estamos avanzando en esta materia, pero la reactivación requiere de muchas más acciones concretas que permitan expansión de esos servicios y productos al consumidor financiero a través de alianzas, a través de herramientas estandarizadas para compartir información, por supuesto, cumpliendo todo el marco normativo en términos de protección de datos y habeas data, pero hay una tarea muy importante a seguir avanzando. La Superintendencia de Industria y Comercio ha dado pasos significativos y relevantes en esta materia, lo está haciendo el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y lo propio en la Superintendencia Financiera. Así que en la próxima edición también tendremos formas de entender cómo el Open Banking está mejorando la condición en la prestación de servicios financieros en nuestro país. Sandbox regulatorio nos debería ayudar entonces, una invitación pública pensando en ese máximo objetivo de inclusión financiera, poder utilizar modelos de negocio innovadores y darle la bienvenida a nuevos actores en ese ambiente controlado con una certificación de operación temporal. Hemos avanzado mucho en nuestro sandbox, llevamos ya 3 años funcionando, pero necesitamos seguir pensando en cómo hacia adelante los negocios son más innovadores, más disruptivos y ojalá también con la presencia de nuevos actores. Un punto fundamental en todo esto, la inclusión de población migrante. Debemos seguir haciéndole seguimiento a ese proceso de inclusión financiera de los migrantes que debe contribuir a su formalización. El reporte de inclusión financiera trae un recuadro específico sobre el comportamiento de esto, pero quiero resaltar un dato que es muy relevante en lo que ha sucedido durante el año 2020. Cerca de 264,000 ciudadanos venezolanos se han vinculado al sistema financiero entre el 2017 y marzo del 2021. Si miramos solamente el año 2020, la tasa de crecimiento fue cercana al 40% aproximadamente. Entonces, allí hay un foco importante de seguimiento y la necesidad de entender cómo se flexibilizan y cómo se adaptan los estándares para que la población migrante también tenga un escenario de inclusión. Y por supuesto, 2 tipos de brechas que a pesar de que vamos a ver buenos resultados en los números y en los datos que nos van a mostrar desde Banca de las Oportunidades y el demás equipo de la Superfinanciera, pues seguimos viendo brecha rural y seguimos viendo brecha de género. Hacemos un llamado de nuevo a que esta reactivación se focalice y se centre en poder desarrollar productos y tener un trabajo mucho más coordinado pensando en los pequeños productores. Un diseño de productos pensado también en básicamente las necesidades de las mujeres, empoderar sus emprendimientos, de acompañarlas, asesorarlas en la gestión de un presupuesto, en la gestión de riesgos y por supuesto en apalancar sus decisiones de emprender. Así desde esa perspectiva, estos son los retos cada vez más dinámicos, cada vez más cambiantes, donde punto central hay una política pública acertada, una política pública eficiente que está mostrando mejores resultados. Pero no es tiempo de pensar y quedarnos durmiendo en las buenas cifras que se van a compartir. Los retos son grandes y sobre todo cambiantes. Necesitamos capacidad de adaptación. Y desde la política pública, el supervisor, Banca de las Oportunidades, el regulador está abierto a ese escenario para que ahora la industria, para que ahora los emprendedores y todas las personas que hacen parte de este ecosistema aporten, desarrollen y crezcamos todos en esa reactivación económica que es tan necesaria y tan positiva para nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Están interesados en esta presentación, por supuesto, descargando el código QR que están viendo en sus pantallas, pueden obtener la información que hemos mostrado el día de hoy. Y de nuevo, muchas gracias
gracias a todos. Le doy la palabra entonces al doctor Freddy para que por favor pueda continuar con nuestro lanzamiento del reporte de inclusión financiera del año 2020. Superintendente, muchísimas gracias por su presentación. Sí, señor, ya más adelante viene el doctor Freddy Castro. Por ahora queremos contarles a ustedes que el reporte y los principales datos estarán disponibles en los sitios web de la Superintendencia Financiera de Colombia y también en el sitio web de Banca de las Oportunidades, www.bancadelasoportunidades.gov.co y www.superfinanciera.gov.co. Ahora sí, invitamos al director de Banca de las Oportunidades, el doctor Freddy Castro, quien presentará las cifras de inclusión financiera en el último año. Bienvenido, doctor Castro, adelante. Gracias, mil gracias, Maritza. Un saludo, señor superintendente, equipo, pues gran coequipero en estos y otros temas, equipo de la Superintendencia Financiera de Colombia, equipo de Banca de las Oportunidades, miembros de la Comisión Intersectorial de Banca de las Oportunidades y amigos que están viendo en este momento la transmisión. Cuando hablamos de inclusión financiera, nosotros generalmente nos referimos a 4 dimensiones. Tenemos la dimensión del acceso, la dimensión del uso y las dimensiones de calidad y bienestar. En este reporte, nosotros hacemos referencia exclusivamente a las dimensiones de acceso y uso. Y si pensamos entonces en acceso y uso, pues pensemos qué pasó el año pasado. Ya el superintendente ya nos dijo que a propósito de la coyuntura económica generada por la pandemia, y en este gráfico está una línea en marzo de 2020, que es el punto donde iniciaron esas cuarentenas o esas restricciones a la movilidad, nosotros tuvimos un gran salto en términos de acceso a los servicios financieros. De hecho, terminamos el año 2019 con un 82,5% de adultos colombianos que accedían a algún producto de depósito o crédito y terminamos 2020 con un 87,8% de adultos colombianos haciendo lo propio. Nunca habíamos crecido tanto en términos de acceso. Estas cifras las calculamos a partir de información que tiene TransUnion, una de las 2 centrales de riesgo del país, y dividimos sobre el total de la población adulta de Colombia. En este caso estamos hablando de población adulta. Sin embargo, acceso no es lo único que se mide acá. Nosotros, bueno, y en acceso este porcentaje nos dice que hay 32 millones de colombianos que accedieron a un producto de depósito crédito. Sin embargo, acceso no es lo único que nosotros medimos. También medimos lo que pasa con el uso. Y el uso nos dice es qué porcentaje de colombianos tiene productos activos en el sistema financiero. Es decir, qué porcentaje de colombianos los últimos 6 meses realizaron alguna transacción por sí mismo en sus productos de depósito o crédito. Solo el 72,6% de colombianos tenía un producto activo en el sistema financiero. También dimos un salto. De hecho, los últimos años, si ustedes ven el gráfico, habíamos estado entre el 66 y el 68% y no habíamos podido romper esa barrera del 70%. Y pues ya tenemos, después de la coyuntura del año pasado, a 26,4 millones de colombianos que tienen productos activos en el sistema financiero. Es decir, que de los 32 millones de colombianos que acceden a un producto de depósito o crédito, 26,4 millones de colombianos tienen productos activos en el sistema financiero. El Super mencionó programas de transferencia monetaria como ingreso solidario, en el que trabajamos de la mano con la Unidad de Regulación Financiera, Planeación Nacional y el Departamento de Prosperidad Social para acompañar a los colombianos que por alguna razón habían disminuido sus ingresos a propósito de la coyuntura económica generada por la pandemia. Y a propósito de ingreso solidario, algunas personas nos preguntaban a nosotros, particularmente recientemente el profesor Beethoven Herrera, quien está viendo esta transmisión, le decían a esas personas que nos preguntaban, pero ¿por qué si ya estamos por encima del 85% fue tan difícil llegar a la población? Pues aquí, pues primero, tengan presente que ingreso solidario fue una transferencia monetaria a hogares. Pero además de tener presente eso, tengan presente que no todos los colombianos tenían productos activos en el sistema financiero. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quisiéramos darle un subsidio directo a cada colombiano, en este momento no podríamos hacerles esa transferencia a ese 87%, sino más bien al 72%, de hecho menos del 72%, porque solamente
el 68% de los colombianos tiene productos de depósito, que es en el esquema en el cual se realizan esas transferencias monetarias, tienen productos de depósito activos en el sistema financiero. Con esto no les estoy dando malas noticias, les estoy diciendo, como muy bien lo decía el superintendente en la última diapositiva, todavía tenemos temas por trabajar en esta agenda de inclusión financiera. Y entonces hoy vamos a hablarles de acceso y de uso. Y cuando pensamos en acceso y uso, pues tenemos que ver qué pasó con los productos de depósito. Pues en términos de productos de depósito, el titular de esta diapositiva dice que los productos de depósito digitales o los más digitales fueron los de mayor crecimiento. Entonces miren en este gráfico que les estoy presentando, en 2019 28,3 millones de adultos colombianos tenían un producto de depósito en el sistema financiero, pero solamente 21,4 millones tenía ese producto de depósito activo. Dimos un salto, el país dio un salto entre 2019 y 2020, se pasó de 28,3 millones a 31,2 millones. Pero desagreguemos qué es lo que pasa con esos productos de depósito. Y aquí un primer mensaje, bueno, si el indicador de acceso a los servicios financieros fuera solamente con productos de depósito, el 85%, o este indicador sería el 85,7% de colombianos que acceden a productos de depósito. Pero productos de depósito son varios. Y el primer mensaje acá, las cuentas de ahorro son el principal producto de depósito en el país. 27,9 millones de colombianos tenían una cuenta de depósito en el año 2020. De esos 27,9, 18 millones tenían esa cuenta de ahorro, una cuenta de ahorro tradicional activa. ¿Hubo crecimiento? Sí, creció el número de colombianos con cuenta de ahorro. Sin embargo, quiero que nos fijemos principalmente en lo que pasó en los depósitos electrónicos, en los productos de trámite simplificado como los depósitos electrónicos. Los depósitos electrónicos pasaron de 6 millones en 2019 a 11,6 millones en 2020. De esos 11,6 millones de colombianos que tenían productos de depósito electrónico, 7,6 tenían depósitos electrónicos activos. Si nosotros tuviéramos un indicador de acceso a servicios financieros que solamente contemplara los depósitos electrónicos, diríamos que el 31,9% de los adultos colombianos tiene un depósito electrónico en el país. Pasamos del 17,4 al 31,9%, fue un salto importante. Pero no solamente es depósitos electrónicos, también tenemos cuentas de ahorro de trámite simplificado que pasó del 9,1% de colombianos con cuenta de ahorro de trámite simplificado al 22,3%. El año pasado terminamos con 8,1 millones de colombianos con cuentas de ahorro de trámite simplificado, de los cuales solo 6,1 millones tienen dicho producto activo. Las cuentas corrientes perdieron un poco de fuerza, pasamos de 2 millones a 1,9 millones. Si tuviéramos la foto completa, aquí tenemos la foto completa de todos los productos de depósito, que son cuentas de ahorro, depósitos electrónicos, cuentas de ahorro de trámite simplificado, cuentas corrientes. En este gráfico no están las cuentas de ahorro electrónicas. Por favor, los que estén mirando esta gráfica en la casa, no vayan a sumar las 4 que están a la derecha con el gráfico que está a la izquierda, porque aquí lo que puede pasar, en mi caso puntual, yo tengo, por ejemplo, una cuenta de ahorro y tengo un depósito electrónico, sumo una sola vez dentro del total. Por esa razón, la suma no les va a dar, porque las personas que tienen varios tipos de productos de depósito suman una sola vez en el gráfico de la izquierda. Ahora bien, recuerden, les dije que los productos digitales o los productos más digitales fueron los de mayor crecimiento, y de hecho, y aquí reconocimiento Superintendencia Financiera y Unidad de Regulación Financiera, el año pasado se expidió el decreto 222 que estandarizó estos productos y les llamó depósitos de bajo monto. Y estos depósitos de bajo monto, 16,7 millones de adultos tenían un producto de depósito de bajo monto en el sistema financiero colombiano. En crédito, sí, cayó el porcentaje de colombianos que accedía a algún producto de crédito, se pasó del 36,6% en 2019 al 35,1% en el último año. Si ustedes ven la gráfica ya desagregada por los tipos de producto de crédito, aquí tenemos tarjeta de crédito, crédito de consumo, microcrédito y crédito de vivienda. En general, salvo por crédito de vivienda en general, hubo un menor acceso entre 2019 y 2020 a productos de crédito. Un menor número de colombianos accedió a productos de crédito el año inmediatamente anterior. Entonces, con lo que les he dicho hasta acá,
Buena parte del ganador de esa cifra de acceso a los servicios financieros viene explicado por los productos de depósito. Seguramente en los próximos años debemos entender un poco más qué es lo que pasa con crédito y cómo hacemos para que más colombianos tengan productos activos en el sistema financiero. Otro reto que nosotros tenemos, el superintendente lo mencionaba, pensando aquí en términos de categorías de ruralidad, si bien si bien más colombianos accedieron a los servicios del sistema financiero, ese crecimiento estuvo principalmente concentrado en las ciudades y aglomeraciones. Miren el gráfico que les estoy mostrando. Recuerden que siempre estamos hablando de acceso y de uso. En 2020, el 96,4% de los colombianos, de los adultos colombianos que vivían en una ciudad o aglomeración accedía a un producto de depósito o crédito, pero solo el 80,7% tenía productos activos en el sistema financiero. Esto, en términos de acceso, representó un crecimiento de 6 puntos porcentuales, es decir, la noticia es buena. Sin embargo, eh, en zonas rurales dispersas, también, que también hubo un crecimiento, que se pasó del 55,7% de acceso al 56,8%, hubo un crecimiento, pero la brecha entre zonas rurales y rurales dispersas, entre zonas rurales dispersas, perdón, y ciudades y aglomeraciones se amplió. Pasamos de tener una brecha de 34,7 puntos porcentuales en 2019 a tener una cercana a los 40 puntos porcentuales en el año 2020, pese a los avances. Para la zona rural dispersa, lo mismo, hubo un crecimiento importante en términos de acceso y de uso de los servicios del sistema financiero, pero también hubo una ampliación de las brechas si lo comparamos con lo que estaba pasando con el resultado de las ciudades y aglomeraciones. Ahora, en términos de ciudades intermedias, también hubo un crecimiento, más colombianos accedieron a los servicios del sistema financiero en ciudades intermedias. En resumen, en todas las categorías de ruralidad, más colombianos accedieron a los servicios del sistema financiero, pero se ampliaron las brechas entre zonas rurales y zonas rurales dispersas con ciudades y aglomeraciones, y seguramente a futuro, y ya lo estamos haciendo en el presente, tenemos que redoblar esfuerzo para que las personas que viven en zonas rurales y zonas rurales dispersas puedan acceder más fácilmente a los servicios del sistema financiero, y esto tiene que ver con los esfuerzos que está haciendo el país en materia de conectividad, tiene que ver, como bien lo mencionaba el superintendente financiero, con, con lo que pasa con los canales del sistema financiero. Particularmente vamos a ver qué es lo que pasa ahora que inicia el esquema de corresponsabilidad móvil y digital, y tiene que ver también con una mayor apropiación digital de las personas que viven en zonas rurales y zonas rurales dispersas, y seguramente con educación financiera. Todo eso lo estamos trabajando en la Comisión Intersectorial de Banca de las Oportunidades, que en los próximos meses tendrá una nueva recomposición en donde nos vamos a orientar un poco más, nos vamos a orientar a la educación financiera, y la Secretaría Técnica la va a ejercer el Departamento Nacional de Planeación. Hay muchos retos y el superintendente los mencionaba lo que pasa con los migrantes venezolanos, mencionaba con la consolidación de un ecosistema de pagos digital, mencionaba lo que pasa con lo que debería pasar con el inicio de la figura de corresponsabilidad móvil o digital. Yo simplemente les quiero decir una frase, y es que pese a los avances debemos seguir promoviendo usos que vayan más allá del retiro en efectivo en un banco, en una sucursal bancaria o en un cajero automático. Ahí está más redactada. Ojalá que los colombianos de todos los ingresos piensen en ahorrar, transar digitalmente y asegurar su vida y sus bienes. Eso era todo lo que les quería compartir el día de hoy. Las personas interesadas pueden descargar esta presentación utilizando el código QR que está en estos momentos en pantalla. Muchas gracias, equipo de Banca de las Oportunidades, Daniela Londoño y todo el grupo de análisis económico. Muchas gracias, equipo técnico de la Superintendencia Financiera. Saludos, doctor Jorge Castaño, gran coequipero de nosotros. Y siga Maritza, por favor, en estudio.
Todas estas cifras para entender cómo ha crecido la inclusión financiera en el país y los retos que hay. Para continuar con la presentación de este reporte, quiero darle la bienvenida a Daniela Londoño. Ella es jefe de análisis económico de Banca de las Oportunidades. También está con nosotros Óscar Martínez de la Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo de la Superintendencia Financiera de Colombia. Ellos nos compartirán los principales hitos del reporte de inclusión financiera 2020. Iniciamos con Daniela Londoño de Banca de las Oportunidades. Ella nos hablará sobre la dinámica de acceso a productos financieros según el género y la edad de los usuarios. Daniela, bienvenida, adelante. A todos. Hoy les queremos contar este enfoque que hicimos en este reporte de inclusión financiera relacionado con lo que es el acceso y el uso a productos financieros de las mujeres y también por grupos etarios. Les estoy compartiendo la presentación. ¿Y qué vimos durante el último año? Durante el último año vemos que tenemos un acceso a productos financieros por parte de los hombres y de las mujeres muy favorable. En el caso de los hombres vemos como el indicador de acceso, que es el que está en color verde, se incrementó del 85% al 90,5%, es decir, que el 90,5% de los hombres adultos del país tenían al menos un producto financiero. Estas cifras también se vieron, o estos aumentos se vieron en el acceso a las mujeres, donde en 2020 el 84% de ellas tenían acceso a un producto financiero. No obstante, vale la pena resaltar que cuando vemos esta comparación entre lo que es el acceso, que es de color verde, y el uso, color azul, entre hombres y mujeres, vemos que hay diferencias y existe una brecha. De hecho, tenemos una brecha en términos de acceso a productos de 6 puntos porcentuales y una brecha que se reduce un poco en términos de uso de 3,5 puntos. Es decir, hay que seguir trabajando, como mencionaba el superintendente y nuestro director Freddy Castro, en la inclusión financiera de las mujeres, porque esto es una herramienta muy importante para empoderarlas. Cuando analizamos ese crecimiento en términos de grupos etarios, en todos hubo una subida de 2019 a 2020 y me gustaría hacer hincapié en lo que sucedió en el grupo de los adultos más jóvenes, aquellos que tienen entre 18 y 25 años. Ellos tuvieron un incremento de cerca de 10 puntos porcentuales en solo un año. De hecho, en 2020, el 81% de ellos tenía al menos un producto financiero. Con esto, este grupo de los más jóvenes deja de ser el más rezagado y ahora los de mayores de 65 son el grupo etario que presenta un menor indicador de acceso y también un menor indicador de uso. El indicador de uso en ellos está en 56%, entonces acá toca hacer pues, esfuerzos para una mayor inclusión financiera de tanto de los más jóvenes como de los mayores de 65 años. ¿Quiénes fueron los que más accedieron a productos financieros y los que más uso tuvieron? Fueron aquellos que están ubicados entre los 26 y 65 años de edad. Principalmente aquellos que tienen de 41 a 65 años fueron los que mostraron un mayor acceso y un mayor uso. Y esto puede estar correlacionado también con tener una mayor inserción al mercado laboral, tener de pronto emprendimientos, empresas, demás. Esto también ayuda a las dinámicas de inclusión. Quisimos también mirar, bueno, qué está pasando en términos de género, en términos de sexo, pero también en términos de qué pasa en términos de sexo por grupos etarios. La brecha a favor de los hombres sucede en todos los grupos etarios y las mujeres más jóvenes son las que menos están accediendo a productos financieros. Siguen las mujeres mayores de 65 años y llama la atención que las mujeres de entre 41 y 65 años tienen un mayor uso de productos financieros que los hombres. Entonces acá las mujeres en estas edades están haciendo un mayor uso que los hombres. Acá ya vemos toda la foto completa y vemos cómo son los diferenciales que hay en términos de este acceso y de este uso por rangos de edad y diferenciando mujeres y hombres. Ahora, cuando analizamos los productos financieros y ver cómo, bueno, dependiendo de la edad y dependiendo del sexo, ¿hay alguna preferencia? Sobre todo notamos que sí hay preferencias, no tanto si es hombre o mujer, sino por los rangos de edad. Entonces acá tenemos los depósitos de bajo monto y aquí durante el último año tuvieron un crecimiento muy importante tanto para los hombres como para las mujeres, en ambos fue superior al 100% y
tienen una distribución sobre todo de 18, 25, 26 y 40 años hasta los 65 años, acceden a ellos y hacen un uso de ellos. Por ejemplo, las mujeres de 41 a 65 años tienen un uso superior al que lo tienen los hombres de la misma edad. Pero pues me gustaría resaltar que sí, los que son mayores de 65 años pues no están usando o no tienen como una tanta preferencia hacia este producto, que tienen una vocación un poco hacia lo digital. Acá. Ahora, cuando tenemos las cuentas de ahorro, que es un producto más tradicional, pues sí hay una distribución más uniforme a través de los rangos de edad, y aquí los grupos de mayores de 65 años pues sí están teniendo un acceso a ellos, al igual que los jóvenes, aunque el uso en este rango de edad es un poco menor. Finalmente, me gustaría hablar y detenerme un poco en lo que es las dinámicas de crédito y qué pasó con el crédito durante el último año. Pues también acá hubo una reducción en los hombres, cerca del 37% de ellos tenían al menos un producto financiero, y para el caso de las mujeres es del 33%. Es decir, aquí también tenemos una brecha a la hora de acceder a productos de crédito, y aquí llama la atención que el monto promedio desembolsado pues sí es inferior para las mujeres en comparación con los hombres. Cuando hacemos este análisis a través de los rangos de edad, pues vemos que los que más acceden a crédito son los de rangos de edad de 26 a 75, y los que menos están accediendo son pues, el grupo de los más jóvenes y el grupo de los mayores de 65 años. Todos tuvieron un descenso, a excepción de los mayores de 65 años, que tuvieron un ligero incremento de lo que pasó entre 2019 y 2020. Estas eran las principales cifras que quería compartirles en el día de hoy. El mayor detalle lo pueden encontrar en el reporte de inclusión financiera que están colgados en nuestra página web y también en la página web de la Superfinanciera. Muchísimas gracias y te cedo nuevamente la palabra, Maritza. Daniela, muchísimas gracias a ti. Importante superar estas brechas de género que hay para el acceso al sistema financiero. Ahora le damos la bienvenida a Óscar Martínez de la Superintendencia Financiera, quien hará referencia a la cobertura del sistema financiero, la dinámica de las transacciones por los diferentes canales y algunos datos de la industria aseguradora durante 2020. Los dejo en compañía de Óscar. Óscar, bienvenido, adelante. Gracias, Maritza. Les traigo algunas cifras sobre las principales cifras que van a encontrar en los capítulos de transaccionalidad, cobertura y seguros para la inclusión contenidas en el reporte de inclusión financiera. Les comparto mi pantalla, no sé si ya la están viendo. La pantalla. Gracias, Maritza. Bueno, en términos, empezando, en términos de transaccionalidad, la pandemia aceleró la transformación digital de la banca en el año 2020 y las transferencias monetarias del gobierno, la implementación previa de avances tecnológicos y las medidas de distanciamiento social impulsaron esta tendencia. Entonces, cuando nosotros vemos la participación de las transacciones realizadas por canales digitales, vemos cómo con relación a los años anteriores, esta participación aumentó en forma importante. Mientras que en el año 2019, esa participación de esas transacciones hechas por los canales digitales, internet, teléfonos móviles, era de 24, 26, 29% del año 2019. En el año 2020 esa participación ya creció al 43%. Especialmente las transacciones por teléfonos móviles, de un año a otro, el número de transacciones se incrementó en un 172%. Otros canales muy utilizados como Internet crecieron aproximadamente un 30%. Y los canales que menos crecieron en términos de digamos, usados para llevar a cabo transacciones, fueron los canales oficinas, cajeros y datáfonos, que redujeron su número de transacciones. Solo los corresponsales fueron los canales no presenciales que aumentaron el número de transacciones en un 19%. Entonces, como ustedes ven ahí,
cada vez más las transacciones por canales digitales ganan importancia para que todos los colombianos lleven a cabo sus pagos, sus transferencias y reciban efectivamente recursos. En términos de cobertura, los puntos físicos, como decía el superintendente, los puntos físicos del sistema, del sistema financiero aumentaron en todas las regiones y en todos los niveles de ruralidad del país. Como también anotaba el superintendente, los mayores crecimientos se presentaron en las zonas rurales y las zonas rurales dispersas, de tal forma que en esas zonas en las cuales habían menores niveles de cobertura, esos fueron los lugares, los municipios y las regiones donde más creció la presencia del sistema financiero para que los colombianos pudieran acceder a sus recursos. Entonces, lo que vemos es que esta tendencia fue jalonada por datáfonos. El indicador de número de datáfonos por cada 10.000 adultos en el país creció de 163 datáfonos por cada 10.000 adultos a 188 datáfonos, y el de corresponsales, en este caso incluimos el gráfico para los corresponsales que están activos, creció de 35 corresponsales activos por cada 10.000 adultos a 44 corresponsales activos por cada 10.000 adultos. El número de oficinas se redujo y el número de cajeros se redujo, pero esta reducción estuvo focalizada en ciudades, de tal forma que cuando uno mira la cobertura en regiones, pues como les había contado, las regiones que más crecieron son las regiones que estaban más rezagadas en términos de cobertura, y la región más adelantada en términos de cobertura, en este caso del gráfico, como lo pueden ver, es la región de Centro Oriente, que tiene alrededor de 300 puntos físicos por cada 10.000 adultos. Tuvo un crecimiento de 8% en esa cobertura, inferior al crecimiento que mostraron los puntos físicos por cada 10.000 habitantes en las otras regiones del país. De tal forma que al final de lo que nos damos cuenta es que en el 94% de los municipios del país, a pesar del menor ritmo de actividad económica, aumentó la cobertura del sistema financiero. Eso nos permite seguir, digamos, con uno de los objetivos, mantener unos objetivos que se alcanzó hace varios años en el país, y es que en el 100% de los municipios de este país tenemos presencia en al menos un corresponsal, y en el 78.6% de ellos cuentan con al menos una oficina. Por último, queremos destacar que por primera vez en el reporte de inclusión financiera contamos con información desagregada sobre microseguros y seguros masivos, entendiendo al microseguro como esas pólizas que fueron diseñadas, entendiendo y dirigidas especialmente para la población con bajos ingresos y negocios con menor tamaño, pólizas que son voluntarias, sencillas y asequibles. Creemos que esta información que se empezó a recolectar va a ser insumo para el diseño de hoja de ruta de inclusión del sector asegurador a desarrollar en el segundo semestre de este año de la mano con la Unidad de Regulación Financiera. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que tenemos en términos de microseguros? Pues, como lo decía el superintendente financiero, hay un reto muy grande en términos de microseguros. El tamaño es reducido, 2% de las primas, 615.000 millones de pesos, que representan más o menos el 8% de las pólizas emitidas. La mayoría de ellas pólizas colectivas, 75% de ellas comercializadas masivamente, mostrando lo importante que son los canales masivos y las pólizas colectivas dentro del producto microseguro. Por su misma definición y construcción, pues hay un mayor uso del microseguro por parte de las mujeres y por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas cuando se compara con respecto al promedio de la industria. Sin embargo, cuando revisamos las tasas de rechazo de siniestros, el número de quejas por pólizas,
Y las tasas de siniestralidad, pues vemos que las condiciones de satisfacción del producto para los clientes pueden no ser las más adecuadas, están por debajo del promedio de la industria y eso es parte del reto. Sin embargo, vemos que los principales canales de comercialización de microseguros fueron uso de red, intermediarios y empresas de servicios públicos, es decir, que los seguros se venden por medio de canales no tradicionales como son ese uso de red y empresas de servicios públicos. En el caso de los seguros masivos, vemos un mercado consolidado. 67% de las pólizas emitidas por el sector son seguros masivos y representan el 31% de las primas emitidas. La mayoría de estas pólizas son obligatorias, como el SOAT o seguros asociados a créditos, ya sean hipotecarios o otro tipo de créditos por parte de entidades. El mayor uso de herramientas no presenciales para la comercialización de estos seguros lo tienen los seguros masivos. ¿Qué quiere decir eso? El 25% de las primas de los seguros masivos se comercializaron por medio de estas herramientas no presenciales. La digitalización en los seguros masivos es donde más se ha utilizado y la idea es que se siga explotando, digamos, esa digitalización en los seguros masivos. Y las principales canales de comercialización de los seguros masivos fueron intermediarios, uso de red y la fuerza propia. También por primera vez tenemos información sobre acceso. ¿Cuáles son esos lugares o puntos físicos donde se pueden adquirir seguros? Y lo que vimos es que preponderantemente son urbanos, 73% están ubicados en ciudades y el 12% en municipios intermedios. En términos de cuando esos puntos estaban localizados en zonas rurales, pues básicamente pertenecían a canales como fuerzas propias de ventas, uso de red y tiendas y grandes superficies. Ellos fueron los mayores puntos físicos para vender seguros en zonas rurales. Y los principales canales de comercialización utilizados con ventas no presenciales, pues fueron los que proporcionaron las entidades microfinancieras y las tiendas y grandes superficies. Los invito a todos a revisar en la página web de la Superintendencia y de Banca de las Oportunidades el detalle de estos datos para entender con más detalle de dónde salen estos datos, qué fue, de dónde salieron, su desagregación. También van a encontrar este año que están unos archivos de Excel que facilitan la consulta de las cifras a partir de las cuales se construyó el reporte. Lo van a encontrar también en estas páginas de internet. Muchas gracias a todos y Maritza. Oscar, muchísimas gracias a ti por esta presentación. Pues miren, con estos interesantes datos terminamos la presentación del reporte de inclusión financiera 2020 realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades, el cual, ustedes ya saben, pueden descargar escaneando este código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Pueden habilitar la función de cámara en sus celulares y esto los redireccionará inmediatamente al enlace web donde pueden hacer la descarga. A todos ustedes les agradecemos por su participación, les deseamos a todos un feliz resto de día e invitamos a los periodistas de los diferentes medios de comunicación que se han conectado con nosotros en este evento a que se conecten ahora con la rueda de prensa que se realiza a continuación a través de la plataforma Zoom. Para todos ustedes, un feliz día.